Gracias por estar aquí en tu canal Reacciona You Know de Panamá 507 en la casa. Camisetas oficiales del Barcelona, de Real Madrid, Messi, Ronaldo, Argentina, Brasil, lo que tú quieras, personalizadas con nombre, sin nombre, como quieras, con parche, sin parche, todo original. Porque la calidad You Know es original. El mismo You Know te atiende y te lo garantiza. ¿Qué, no me crees? Escríbeme abajo en los comentarios, está la dirección para que entres, para que entiendas un poquito más de lo que hablo. Mira este video. Un momentito, no te desesperes, vamos a seguir con el tema, por supuesto que sí, pero antes quería mostrarte que tenemos las camisetas de los jugadores que te gustan: Cristiano Ronaldo, Messi, Argentina, Brasil, Barcelona, Real Madrid, lo que tú quieras. Aquí en tu canal You Know siempre tenemos la mejor calidad, los mejores precios, y aquí te estoy mostrando clientes satisfechos que están con sus camisetas por recibirlas personalizadas al estilo You Know. Calidad y precio solamente aquí en tu canal You Know. Ya lo sabes, escríbeme en los comentarios, aquí abajito está para que me escribas en el WhatsApp oficial. El You Know te contesta. Así que ya lo sabes, ¿qué estás esperando para tener tu camiseta favorita de tu club favorito y tu jugador favorito? You Know, ¡pra! Ok, You Know, ya estamos aquí. Director del IFARU responde sobre pagos de becas atrasadas. Está pasando el tiempo, se hacen los locos, y por lo menos en el caso de familiares que yo conozco, familiares míos, amistades, no han recibido sus niños la beca de concurso a lo largo y ancho de 2024. Cambio de gobierno, llevaron en el carrito. Cambio de gobierno, llevaron en el carrito. Antes, porque era el gobierno de la oscuridad. Ahora, porque es el gobierno de la luz. Gobierno de la luz, que tiene que acabar con la oscuridad. Está difícil de matar, pero creemos que sí se puede. Tenemos la situación lamentable de que nos han llevado en el carrito por todo el 2024 y nuestros estudiantes no reciben la beca que se ganaron, la beca de concurso por sus estudios. ¿Cierto? Es así. Pagos atrasados de becas a estudiantes, el director del IFARU, y todavía hay gente que no ha cobrado el PASEU como es. Ese es otro tema, pero increíble. Jaime Díaz dijo en la Comisión de Presupuesto en la Asamblea que están solicitando un traslado de partida para poder hacer frente a esos pagos. Sin embargo, quedaría un pago pendiente. El último pago de concurso nuevo, que asciende a 20 millones de dólares. ¿Qué hay que hacer? Activa la mina, ¿verdad? Yo tiro mi cizaña porque realmente todo va arrojando a la mina. Se acerca enero y el presidente dijo que en enero iban a hablar de la mina. Vamos a ver qué pasa, porque todo lo resuelve la mina. Vamos a escuchar lo que dice el director del IFARU, que ya la paciencia de los panameños se está acabando. Y Nando Meneses por ahí sigue riéndose de ti, de mí. Y la que tuvo en el cambio, en el interín, entre Nando Meneses y Jaime Díaz, que no me acuerdo el nombre, por favor me escriben en los comentarios, que no me acuerdo, que alguien me lo escriba. ¿Cómo se llama la que estaba entre Jaime Díaz y... Perdón, entre Jaime Díaz y Nando Meneses había una mujer de lentes bien estrambóticos, Julicita, de pelo cholo, hermoso. Ella también tiene que rendir cuentas. Ella también tiene que subir y bajar escaleras también. Quiero que me digan cómo se llama ella, porque también ella tiene que subir y bajar escaleras. Vamos a escuchar lo que dice Jaime Díaz. Pagos atrasados. Tenemos pagos atrasados para estudiantes. ¿De cuánto estamos hablando? Y se lo digo porque nosotros hoy en día, gracias a la digitalización, a la era tecnológica, tenemos esa comunicación directa con nuestro electorado, con la ciudadanía, y este servidor ha recibido constantes mensajes por parte de su electorado. Señor diputado, apóyenos, tenemos pagos atrasados de becas. ¿Cómo estamos con el pago de las becas en este momento? Primero fue un poquito de yo, que me aburre, que me cansa que un diputado hable de que mis electores, porque ese mete una cuña ahí, siempre politiquera, porque es una cuña politiquera de este diputado, ¿verdad? De mis electores, Usted olvídese de sus electores, busque sus electores dentro de 5 años. Usted está siendo diputado del país. Usted es diputado de mi circuito ahora, en estos momentos. Usted representa a Panamá en estos momentos. Usted está haciendo una pregunta a un director de una institución pública como diputado de la nación. Deje de hablar de su circuito
Como si estuviera buscando campaña política y recordándole a todo el mundo mi circuito, y la gente que votó por mí, que no sé qué. ¿Qué te pasa? Ya eso empieza a caer mal. Haga su trabajo y haga la pregunta sin esa politiquería que tanto me molesta. Bueno, justamente es el motivo de este traslado de partida, poder hacerle frente a esos pagos. Nosotros hemos podido avanzar un poco en los pagos de algunos rubros de becas, sin embargo no ha sido suficiente, por eso es que estamos haciendo esta solicitud. Auxilios económicos. Todos los que deben, ¿ya pagaron? Ahí está la plata. Ahí está la plata. Pero con estos traslados de partida estamos pagando al 100% de los panameños que están dentro de los planes de beca, porque me preocupa que escuché un número de 302 estudiantes que creo que están en el extranjero. Pero sacando esos 302 estudiantes, se le está pagando al 100% de los estudiantes panameños que están ahorita mismo pues estudiando en el país. Que son miles y miles de estudiantes. Muy, muy merecido que tienen su beca y no se las han pagado. No se le está pagando a todos. Quedaría un pago pendiente en concurso, en el último pago de concurso nuevo. Es que no ha pagado ni siquiera el concurso viejo. No se ha pagado nada este año 2024. Y no respondió bien la pregunta. Él está hablando de los 300 y tantos que están afuera. Él tenía que contestar: los de aquí de Panamá están cubiertos junto con los de afuera solamente hasta el primer pago. Falta el siguiente pago. O sea, estamos hablando de pagos atrasados. Ni siquiera el pago actual, que también ya está atrasado. Ese pago pendiente, ¿a cuándo correspondía ejecutarlo? Preguntas que se saben, ¿no? Pero vamos, que responda. Porque queda escrito. El monto aproximado para lo que son el pago pendiente del último periodo de los nuevos corresponde a 20 millones. Muy difícil de conseguir 20 millones cuando yo escucho 50 millones por acá, 500 millones por acá, 100 y pico millones por acá. Tantos millones que bailan por todos lados. Tan difícil es pagarle la beca a los pelados que se lo merecen. Tan difícil es conseguir 20 millones. 20 milloncitos. Claro que yo no lo puedo conseguir. Pero tantos millones que... Presidente, estas partidas que tenemos aquí discrecionales, señor presidente Mulino, ¿dónde está la plata de la mina? Los 500 y pico millones, ¿dónde está la plata? Yo vuelvo y pregunto: la mina, la minería, las empresas evasoras de la caja del Seguro Social, esa es plata del Seguro Social. Pero hay mucha plata en el país. Y me van a decir que 20 millones no se pueden conseguir. Pero, disculpe, pero ¿para cuándo correspondía pagarlo? Ese pago se da a final de año, una vez los estudiantes presenten la información, que cumplan con lo que son sus notas y los requisitos de beca. No, final de año. En este año tenían que ser 3 pagos. 3 pagos y no se ha hecho ninguno. El del final de año es el otro trimestre. Es por trimestre. Solo del concurso nuevo. Gran parte de la población, sí, concursos nuevos y asistencias nuevas otorgadas. Ok. Malo. Podríamos decir que este pago todavía no está atrasado porque corresponde hacerlo para el próximo mes, porque ya si me habla de fin de año entiendo yo que es diciembre. Sí, en efecto. Sin embargo, los recursos que actualmente tiene la entidad no va a permitir cubrir ese pago. Increíble, qué barbaridad. Y todo el desfalco que se le ha hecho. ¿Dónde está el contralor del país, Gerardo Solís, que refrendó los auxilios económicos, que refrendó el contrato ley minero? O sea, que ven por qué uno se molesta cuando uno escucha estas cosas. Consulte, ¿por qué en estos traslados de partida no están solicitando esos 20 millones de dólares?
Estamos solicitando, de hecho, para cubrir el segundo y el tercer pago que a la fecha no se han hecho. De hecho, lo que es el pago correspondiente al primer trimestre, la entidad, la gestión anterior, no lo hizo. Exactamente, y se las dejó a ustedes. Esas son las cosas de subir y bajar escaleras a la ministra. Bueno, no sé, a la ministra no, ella tiene que ir por otras cosas a subir y bajar escaleras. A Nando Meneses, que Nando Meneses sigue tranquilito, como si nada, y la otra que siguió después de Nando Meneses, que no me acuerdo el nombre, también tan tranquilito, esa ni la mencionan. Esos dos exdirectores de la entidad, Alifaru, deberían estar rindiendo cuentas dónde está la plata. Esa plata, ¿dónde está? Tiempo. Qué sinvergüenza. Y de hecho el segundo, que ya debió culminar en septiembre, tampoco se había podido hacer. Tampoco, correcto. Sí, pero estos 20 millones, ¿por qué no se están pidiendo también? Exactamente, ya para eso pídelo todo. Porque la disponibilidad que teníamos en lo que era préstamo, las fuentes de financiamiento, no cubre la totalidad para hacerle frente. Bueno, tienen que ver qué hacen. Tienen que ver qué hacen, porque plata sí hay chenchen en Panamá. Pagos atrasados. Tenemos pagos atrasados para estudiantes. ¿De cuánto estamos hablando? Y se lo digo porque nosotros hoy en... Ya, ahí termina el video de él porque está volviendo a lo mismo. Viene con su demagogia y la politiquería. Pero las preguntas sí estuvieron bien. Quitando la politiquería, las preguntas estuvieron muy bien. Tenemos un grave problema en este país. Y ya lo mencioné. Los políticos se ríen. Lo que quería ser diputado en Arraiján, Nando Meneses, no salió. Tuviera reído y sigue reído, burlándose de ti y de mí, padre, madre de familia, acudiente de tu hijo, burlándose de nosotros, porque los cocotudos, los ricos, no tienen ese problema. Ah, perdón, verdad, disculpa, a ellos les dieron auxilios económicos. You know, pra.